Muy buenos días, amados hermanos y amigos aquí presentes en esta hermosa mañana. Reciban todos un saludo de los hermanos de Puerto Rico, quienes le aprecian y les aman en el amor divino. También reciban saludos de los hermanos de Venezuela, de Colombia y de toda la América Latina, quienes les aman y les aprecian en grande manera. Ya la próxima semana estaremos regresando a Puerto Rico, rumbo Guatemala y Costa Rica. Si tienen saludos para los hermanos de Guatemala, los hermanos de Costa Rica y los hermanos de Puerto Rico y también de Venezuela, queremos llevárselos también en su nombre. ¿Cuántos tienen saludos para ellos? Les llevaremos saludos en su nombre. En esta ocasión, inmediatamente quiero ir a la palabra de Dios para leer allá en el libro del profeta Isaías en el capítulo 9. Libro del profeta Isaías en el capítulo 9, comenzando en el verso 1. Y dice la profecía de Isaías en el capítulo 9, verso 1 en adelante: aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, y después cuando agravaron por la vía de la mar, de esa parte del Jordán, en Galilea, de los gentiles o de la gente. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y luego, en el verso 6 de ese mismo capítulo dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento. Y en esta ocasión tomaremos para nuestra conferencia el verso 2, donde dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Nuestro tema será el resplandor de su venida. A través de la historia bíblica sabemos que la palabra de Dios, cuando es cumplida, cuando es manifestada en la tierra, resplandece para iluminar a los seres humanos que viven en ese tiempo y en esa área donde Dios cumple su promesa. Este pasaje de Isaías, en el tiempo de Isaías, tuvo un cumplimiento parcial, pero era una profecía la cual tendría cumplimiento en el tiempo en que la gran luz
llegase y resplandeciese en las tinieblas, porque la luz en las tinieblas resplandece. Estos lugares, Zabulón y Neftalí, dice el profeta Isaías, que eran lugares muy tenebrosos, pues eran lugares de tinieblas y de sombra de muerte. Y la gente del pueblo de esos lugares andaba en tinieblas y moraban en una tierra de sombra de muerte. Pero en donde el pueblo estaba en tinieblas y el lugar de morada de ellos era un lugar de morada de sombra de muerte, allí la luz resplandecería. Y el resplandor de esa luz sería vista por los habitantes de Zabulón y de Neftalí. Por lo tanto, mirando con detenimiento lo que está anunciado por el profeta Isaías, tenemos que ir al Nuevo Testamento para ver cómo la luz resplandeció en las tinieblas y cómo el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y donde habían sombra de muerte resplandeció la luz de la vida. Hubo entonces un cambio profetizado por Isaías, en donde las tinieblas serían cambiadas a luz y la sombra de muerte a luz de vida eterna. La luz de Dios se manifestaría en esos lugares. Ahora, cuando se anuncia que la luz va a ser vista, que la luz va a manifestarse y que la luz resplandecerá, muchas personas piensan que es en una forma literal, pero Dios está hablando de una luz espiritual y está hablando de unos lugares en donde hay tinieblas espirituales y donde la sombra de muerte espiritual está en esos lugares. Ahora, viendo nosotros que esto se trata de una manifestación divina, lo cual está profetizada que ha de acontecer en estos lugares que están en tinieblas y que habitan en sombra de muerte, tenemos que pasar al Nuevo Testamento para ver cómo la luz resplandeció, para ver cómo hubo el resplandor de esa luz, que es el resplandor de su venida. Para que hubiera ese resplandor, la luz tenía que llegar a ese lugar. Y nos dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 4, verso 12 en adelante: mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos
que el reino de los cielos se ha acercado. Aquí podemos ver el cumplimiento para Neftalí y Zabulón, el cumplimiento de la promesa de que la luz resplandecería en el lugar de sombra de muerte, y que la luz sería vista en el lugar y en el pueblo que estaba en tinieblas. Vean ustedes la forma en que la luz fue vista en carne humana manifestada. Pues Él dijo: yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, cuando llegó a Zabulón y a Neftalí, llegó allí la luz del mundo para resplandecer sobre las tinieblas. Ellos estaban en tinieblas, en oscuridad, estaban en ignorancia, pero cuando allí llegó Jesús, Él con su mensaje comenzó a iluminar aquel pueblo, comenzó a iluminar a la gente de Zabulón y de Neftalí, comenzó a iluminarlos con su mensaje, porque Jesús, siendo la luz del mundo, Él siendo luz, cuando hablaba, estaba impartiendo luz espiritual, estaba impartiendo luz para el alma y el espíritu de aquella gente, para iluminarles con la revelación divina, con la palabra de Dios prometida y cumpliéndose para aquellos días. Cuando Él les hablaba las cosas que Dios había prometido para aquellos días y le mostraba cómo estaban siendo realizadas por Dios, eso era la luz resplandeciendo, la luz alumbrando el entendimiento espiritual de aquella gente. Porque la luz en las tinieblas resplandece. Estaban en tinieblas, pero tenían la promesa que la luz un día resplandecería en aquellas tinieblas, en aquel lugar o aquellos lugares de sombra de muerte. Por eso también, como dijo el salmista, aunque ande o more en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues la promesa de la luz, la promesa de la luz ser vista es en donde hay tinieblas, y la promesa del resplandor de la luz es en lugar o valle de sombra de muerte. Porque para la gente que están en tinieblas y en sombra de muerte, habrá solamente una esperanza, la esperanza de la luz manifestándose y resplandeciendo en el tiempo señalado por Dios. Y aquí en Zabulón y Neftalí, ellos con la promesa de el resplandor de la luz para el tiempo señalado, recibieron la luz en el tiempo asignado por Dios. Allí la luz resplandeció, esclareció allí esa luz, pero fue en la venida del Señor, porque la luz mayor es el Señor. Juan el Bautista era una antorcha que ardía en lugar oscuro, y Jesús dijo:
Juan fue una antorcha que ardía y ustedes quisieron caminar a su luz por un tiempo. Pero después que Juan el Bautista murió, cuando lo decapitaron, ya la gente no podía caminar a su luz porque él se había ido. Pero cuando una luz se va, viene detrás una luz mayor. Porque el programa de Dios es de gloria en gloria, de luz en luz, no de luz a tinieblas, sino de luz en luz. Y cada día la luz divina, la manifestación divina en la tierra es mayor. En los tiempos del Antiguo Testamento la luz iba aumentando a través de cada profeta, porque cada profeta traía más luz, manifestaba más luz de Dios. Por eso usted encuentra que en Génesis solamente aparece la promesa que la simiente de la mujer será la que herirá a la simiente del diablo, que herirá al diablo en la cabeza. Pero después, más adelante, a través de los profetas de Dios, a través de Moisés, a través de Isaías, a través de cada uno de ellos, hubo más luz acerca de esa promesa. Moisés dijo, hablando de esa promesa, profeta como yo os levantará el Señor de vuestros hermanos. ¿Hablando de qué? De la simiente de la mujer que Dios levantaría. Luego Isaías dijo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y también dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué es eso? Eso es la luz divina siendo ampliada, alumbrando cada día más a través de cada enviado, cada mensajero, cada profeta de Dios. Pero cuando vino Juan el Bautista era una luz mayor que lo que era Isaías, que lo que era Jeremías, que lo que era cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Porque Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida del Señor. Por eso Jesús lo identificó como una antorcha que ardía en lugar oscuro, que iluminaba a la gente, le iluminaba el camino para recibir la primera venida del Señor, la primera venida del Mesías. Juan el Bautista siendo una luz que ardía, una antorcha que ardía, porque él era el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea. Él entonces era una luz como las luces del candelabro hebreo. Él venía a ser la séptima luz que iluminaba en el templo de Dios. Por eso, él siendo la séptima luz, y luego de la séptima luz del candelabro, luego de haber dado el servicio de alumbrar cada una de esas luces del candelabro, luego había una luz mayor. Y esa luz mayor estaba en el lugar santísimo. Y de esa luz mayor fue que la séptima luz del candelabro, de esa luz mayor fue que habló ese mensajero, Juan el Bautista. Él dijo, después de mí viene uno mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él, Juan el Bautista, no era la luz del mundo. Él era solamente una luz
que iluminaba, que alumbraba con su mensaje a la gente para prepararlos para recibir y entrar a esa luz mayor, la cual era la luz no de uno de las copas del candelabro, sino la luz del lugar santísimo, la luz de la Shequina. Pues esa luz de la Shequina estaría manifestada en carne humana, y de esa luz fue que habló Juan el Bautista. Pero él guiaba al pueblo, pues tenían que pasar primeramente por el lugar santo, en donde para cada tiempo, cada una de las luces del candelabro iba iluminándolos y guiándolos y dirigiéndolos y diciéndoles que había una luz mayor que algún día ellos verían. Esa luz mayor que ellos algún día verían sería la luz del lugar santísimo, la luz que estaba sobre el arca del pacto. Ahora, vean ustedes, el Señor es la luz. Juan vino para dar testimonio de la luz. Por eso Juan, con el testimonio que daba, era que después de él, detrás de él, venía uno mayor que él. Y si Juan era una luz, porque era una luz de las del candelabro hebreo para la iglesia del Antiguo Testamento, Juan vino a ser el mensajero para la séptima edad de la iglesia hebrea, la edad de la Odisea de la iglesia hebrea. Pero Jesús vino a ser el mensajero de la edad eterna, vino a ser el mensajero de la octava edad, vino a ser el mensajero para el nuevo pacto de Dios con el pueblo, vino a ser el mensajero de una nueva dispensación. Así es que vean ustedes, las luces o mensajeros del lugar santísimo eran luces o mensajeros para la dispensación hebrea o dispensación de la ley. Pero la luz del lugar santísimo es la luz para una nueva dispensación. Es la luz para un nuevo pacto. Es la luz para ver y entender los planes de Dios que Él cumple, que Él manifiesta en el tiempo de la venida de esa luz. Porque el programa que Dios tenía con la luz del candelero o candelabro, el programa que Él tenía era para alumbrar en el lugar santo. Pero la luz para el lugar santísimo, la luz de la Shequina, era para el programa del lugar santísimo, para el programa donde estaba el pacto de Dios, donde estaban las tablas de la ley, donde estaba el maná escondido, donde estaba la vara de Aarón que rebeldeció. Todo eso estaba en el arca del pacto, y la luz que iluminaba y protegía y podía revelar lo que había ahí era la luz del lugar santísimo, la luz de la Shequina. Cada mensajero en su edad, tanto de las edades de la iglesia gentil como de las edades de la iglesia hebrea, solamente pudieron alumbrar e iluminar lo que había en el lugar santo. Pero cuando se trata de las cosas que hay en el lugar santísimo, en el arca del pacto, la luz de la Shequina, la luz del lugar santísimo, es la que ilumina lo que hay en el lugar santísimo, lo que hay
en el pacto de Dios. Y para esa labor, para ese trabajo, ahí se encuentran en el lugar santísimo 2 querubines, los cuales están para vigilar por el arca del pacto y por las cosas correspondientes al arca del pacto. Y de en medio de los 2 querubines es vista la luz del lugar santísimo. De en medio de los 2 querubines es manifestada la presencia de Dios para hablarle a todo el pueblo, para hablarle a Israel. Recuerden, hay 2 Israel: el Israel literal y el Israel espiritual. Desde el lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba el pacto de Dios allá en el Antiguo Testamento para el Israel literal. Y desde ahí Dios se manifestaba al pueblo hebreo. Desde ahí le hablaba a Moisés. Desde ahí se oía la voz del Señor. Y Aarón, cuando entraba ahí y Dios hablaba, también oía la voz de Dios. Solamente Moisés y Aarón, como sumo sacerdote en aquel tiempo, eran los que entraban a ese lugar. Pues el sumo sacerdote era el único que podía entrar a ese lugar. Y Moisés, que era el mensajero de ese pacto, era el mensajero de esa nueva dispensación. Así es que podemos ver que el lugar santísimo era el lugar más importante del templo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón. En el templo que hizo Salomón, en el lugar santísimo, colocó 2 querubines sobre el arca del pacto. Y el que hizo Moisés, también Moisés colocó 2 querubines sobre el arca del pacto. Ahora, en el que hizo Moisés, los 2 querubines eran de oro puro, oro macizo. Pero en el que hizo Salomón, los 2 querubines fueron hechos primeramente en madera de olivo o de oliva, y luego fueron forrados con oro. El hijo de David lo hizo de esa manera, porque el hijo de David lo hará de esa manera. Y en su templo espiritual, él colocará en el lugar santísimo de ese templo espiritual 2 querubines hechos de olivo. Colocará las 2 olivas y serán forrados de oro, porque oro representa divinidad, la divinidad. O sea, que serán cubiertos con la venida del Señor, porque es de en medio de los 2 querubines que la Shequina se manifestaba en el Antiguo Testamento, y será de en medio de los 2 querubines que representan el ministerio de Moisés y Elías, tipificados por las 2 olivas de Zacarías. Será de en medio de ese ministerio de Moisés y Elías que Dios se manifestará en el tiempo final para el Israel literal y el Israel espiritual. Y esos ministerios estarán en
el lugar santísimo, estarán en el occidente del templo del Señor. El Señor comenzó la construcción de su templo desde el oriente, comenzando allá en el día de Pentecostés, y ha continuado así hasta nuestro tiempo. Y el Evangelio ha caminado desde el oriente hasta el occidente, porque en el occidente estaría la parte final, la etapa final del templo del Señor. ¿Y qué era lo que estaba en el occidente, en el templo del Antiguo Testamento? Estaba el lugar santísimo, y en ese lugar estaba el arca del pacto, y en ese lugar estaban sobre el arca del pacto, estaban los dos querubines. Así es la construcción del templo espiritual del Señor. Y en el occidente estará el lugar santísimo del templo espiritual del Señor. Y en ese lugar estará el arca del pacto. Y ahí estará la palabra de Dios, la ley divina. Y ya ahí no estarán en tablas de piedra, sino del corazón de los hijos de Dios. Y ahí también estará el maná escondido, que fue prometido que le sería dado a los vencedores. Por lo tanto, los que estén en ese tiempo viviendo y pertenezcan a la construcción del lugar santísimo, podrán comer del maná escondido. ¿Y qué es el maná? El maná es el alimento que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero Él dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A través de las edades de la iglesia gentil, Dios le dio palabra, alimento espiritual a la gente, maná a la gente. Pero hay un maná escondido, y ese maná fue escondido en el lugar santísimo. El maná que no fue escondido fue repartido a través de las 7 edades de la iglesia gentil, que fue el mensaje de cada mensajero de las 7 edades o etapas de la iglesia gentil. Pero cuando ya todo ese maná fue repartido, Él dice: hay un maná escondido. ¿Y dónde lo vamos a buscar? Si vamos a la primera edad, ahí no hay ningún maná escondido, porque San Pablo lo repartió a la gente de su tiempo. Si vamos a la segunda edad, en la primera San Pablo lo repartió, pero si vamos a la segunda edad, allí no hay ningún maná escondido, porque Ireneo lo repartió a su edad de Esmirna. Si vamos a la tercera edad, allí no hay ningún maná escondido, porque Martín lo repartió a su edad de Pérgamo. Si vamos a la cuarta edad de Tiatira, allí no hay ningún maná escondido en esa edad, porque Colombo lo repartió a su edad, a su gente, y se lo comieron. No está escondido, se lo comieron y le fue de mucho provecho. Pero todos comieron de ese maná y durmieron. Luego, si vamos a la quinta edad de Sardi, allí no hay ningún maná escondido, porque Lutero los repartió al pueblo y se lo comieron. El primero que comenzó a comer fue el mensajero de la edad. Ese es el primero que se come la primer porción.
y lo encuentra bueno y comienza a repartirle a todas las personas. ¿Y ese maná de dónde viene? Del cielo. Es palabra de Dios, es palabra celestial. Luego, si pasamos a la sectedad de Filadelfia, allí no hay ningún maná escondido, porque Wesley con su grupo se lo comieron. Si vamos a la séptima edad de la iglesia de la Odisea, ahí no hay ningún maná escondido, porque el séptimo mensajero, que fue el cuarto Elías, él lo repartió a su edad y se lo comieron. Bueno, ¿y dónde vamos a conseguir el maná escondido que nos ha prometido el Señor? Porque cada edad, con su grupo de personas de escogidos y su mensajero, se comieron todo el maná de cada una de las edades. ¿Dónde vamos a conseguir entonces maná escondido? En donde mismo se podía conseguir, en el templo del Señor, en el lugar de reposo de Dios, en el lugar santísimo, en donde estaban los dos querubines vigilando por lo que había en el arca del pacto. Solamente se podía encontrar allí, en ese lugar, el maná escondido. Y el maná escondido que Él ha prometido darle a los vencedores solamente se encontrará en donde sea construido el lugar santísimo. Y fue construido allá en el occidente, en el templo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón. Y los dos querubines que fueron colocados allí estaban en el occidente. Ese es el misterio grande de los dos querubines, que representan el ministerio de Moisés y Elías, siendo colocados sobre el arca del pacto y siendo colocados en el occidente para desde ahí comunicarle la voz de Dios hasta el oriente. Esa voz de Dios saliendo desde el occidente del lugar santísimo será oída hasta el oriente, y será oída aquí en la tierra, y será oída también en el cielo, en aquellos que tomaron parte y fueron parte de la construcción del templo del Señor a través de las 7 edades de la iglesia gentil. Porque en el cielo también están esperando oír la voz de Dios, están esperando ver la venida del Señor. Muchas personas piensan que solamente aquí en la tierra es que están esperando la venida del Señor. Quiero decirles que no es solamente aquí en la tierra, sino que también en el paraíso están esperando la venida del Señor. Cada uno de los mensajeros de las 7 edades de la iglesia, con el grupo que le correspondió guiar, con el grupo que le correspondió pastorear con la palabra de Dios, están esperando allí la venida del Señor. Cuando el séptimo mensajero, el mensajero de la edad de la Odisea, estuvo de visita allí en el paraíso, allí le dijeron que estaban esperando la venida del Señor, y le dijeron: Él vendrá primero a ti y tú serás juzgado, y entonces todos juntos entonces regresaremos contigo a la tierra, todos los de su edad. Él preguntó: ¿y Pablo también tendrá que ser juzgado? Le dijeron: también él tendrá que ser juzgado. Así es que cada uno de los mensajeros será juzgado, cada uno de los mensajeros oirá la voz de Dios, y esa voz saldrá ¿de dónde? Del lugar santísimo. Saldrá de
de la última etapa de la construcción del templo del Señor, cuando ese templo comienza a manifestar la presencia del Señor en su venida, cuando en ese templo comienza a resplandecer la luz de su venida, antes de llegar al lugar santísimo, la luz de la Shekinah, antes de llegar Dios, antes de llegar a la Shekinah, al lugar santísimo, allí no estaba iluminando la presencia de Dios. Pero cuando fue inaugurado el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, entonces había luz divina en el lugar santísimo. Y así será en la venida del Señor a su templo. Muchas personas dicen: la venida del Señor está cerca. Otros dicen: el Señor vendrá. Sabemos que Él vendrá porque Él dijo que vendrá. Pero son pocos los que saben a dónde Él ha de venir. Y son pocos los que saben cuándo Él ha de venir. Pero para los que no sepan, para los que no saben cuándo y a dónde Él ha de venir, quiero decírselo en esta ocasión. ¿Cuándo va a venir el Señor? Cuando el templo del Señor, el templo espiritual, la iglesia, se encuentre en la etapa de la construcción del lugar santísimo. Ese será el tiempo en que Él ha de venir. ¿Y a dónde ha de venir el Señor? Ha de venir, como dice el profeta Malaquías. El profeta Malaquías, hablando de la venida del Señor, dijo de la siguiente manera. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrare? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Aquí usted puede ver que la promesa de la venida del Señor, la promesa del lugar a donde Él ha de venir, es a su templo. Así fue para la primera venida y así es para la segunda venida. Para la primera venida también hubo un precursor que le preparase el camino al Señor. Y también para la segunda venida hubo un precursor para preparar al pueblo para que le recibiesen en su segunda venida. Porque Él vendría a su templo. ¿Y a dónde vinieron los otros mensajeros de las edades del pasado? Vinieron también a su templo para construir la parte del templo que le correspondió. No vinieron a otro sitio, sino al templo del Señor, que es su iglesia. Todos los 7 mensajeros vinieron al templo del Señor para la construcción de la parte que le correspondía. ¿Y a dónde vendrá el Señor? A su templo, para la parte del lugar santísimo, la cual Él mismo construye y Él mismo inaugura y Él mismo utilizará. Sabemos que para la construcción de todo el templo de Dios se usaron en el Antiguo Testamento piedras bien cortadas a la medida,
Y dicen que cuando estaban construyendo el templo, hubo una piedra que no se parecía a las demás piedras. Y como no se parecía a las demás piedras, pues ellos pensaban que ellos estarían montando piedras y piedras que siempre todas se parecían. Pero cuando apareció una piedra que no se parecía a las demás por el corte que tenía, dicen que la botaron. Y cuando el templo ya estaba en su final, faltaba una piedra. Y faltaba la piedra que los edificadores que estaban construyendo el templo, la piedra que ellos desecharon, porque el corte que tenía era diferente al corte de las demás piedras. La que ellos desecharon y botaron a un lado era la que faltaba. Buscaban cualquier otra piedra para colocarla ahí y no cuadraba. Y al último dijeron: recordamos que una piedra que no se parecía a las otras piedras, nosotros la botamos. Vamos a buscarla para ver si podemos rellenar el sitio, para ver si cuadra en el lugar que nos falta. Cuando la buscaron, quedó perfecta en ese lugar. Esa era la piedra más importante, porque sin esa el templo no quedaba terminado. Por eso dice la Escritura: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra principal del templo. Y cuando vino el Señor por primera vez, fue desechada esa piedra, porque las piedras del templo representan piedras vivas que son seres humanos. Y la piedra viva más importante de todo el templo es el Señor. Por lo tanto, cuando Él vino en su primera venida, los edificadores, los líderes religiosos de aquel tiempo, los edificadores del templo espiritual, de ese templo hebreo, de esa iglesia hebrea, rechazaron la piedra más importante que vino y que necesitaban. Pero esa piedra ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra principal del templo. Y cuando Él cumpla su segunda venida, viene para coronar el templo del Señor, para coronar la iglesia del Señor, porque Él, siendo la piedra no cortada de manos, Él es la piedra de corona de ese templo. Él es la piedra que corona esa construcción, porque la construcción de la iglesia ha sido diseñada por Dios, y la piedra más importante es el Señor. Es la piedra no cortada de manos. Por eso cuando el profeta Daniel explica el sueño al rey, y él también ve todo eso, dice que vio una piedra salir del monte, una piedra no cortada de manos, la cual hirió a la imagen en los pies. Esa imagen, esa estatua, la cual representa el reino de los gentiles, fue herida en los pies, porque el reino de los gentiles comenzó con la cabeza de oro que representaba el reino de Nabucodonosor, encabezado por Nabucodonosor. Pero hoy en día se encuentra ese reino de los gentiles en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Las piernas y los pies son Roma, el imperio romano. Eso es el hierro. Por lo tanto,
en este tiempo final, cuando el reino de los gentiles se une con el barro para consolidar su imperio y levantarse en este tiempo final y así cumplir la profecía de el establecimiento del reino del anticristo. En este tiempo final aparece la piedra no cortada de manos para herir al reino de los gentiles, para herir al reino del anticristo, y así que desaparezca el reino de los gentiles, porque el reino de Dios tiene que ser establecido en la tierra. Y entonces los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Dios y de Cristo, y reinaremos con Cristo por 1000 años. Todo eso está prometido para los días finales. Todo eso será visto en estos días finales. La piedra que los edificadores desecharon ha de venir para colocarse como cabeza del ángulo, como cabeza de la iglesia gentil. La piedra que los edificadores desecharon viene entonces a ser la cabeza de la iglesia gentil, la cabeza del templo espiritual del Señor, de la iglesia del Señor, y entonces el reino de Dios estará sobre la tierra. Por eso el reino de los gentiles tiene que desaparecer, y al venir el Señor en su segunda venida, nuevamente, así como la luz resplandeció, como Él resplandeció, el cual era la luz, resplandeció en Zabulón y Neftalí, nuevamente Él resplandecerá en este tiempo final. Él resplandecerá como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. Así dijo Él que sería la venida del Hijo del Hombre. ¿Dónde se mostraría? En el occidente, porque el occidente es el lugar donde la construcción del lugar santísimo del templo de Dios es realizada. Es el lugar donde estará colocado el ministerio de Moisés y Elías. ¿Dónde? En el lugar santísimo. No estuvo colocado el ministerio de las 2 olivas en ninguna de las 7 edades de la iglesia, porque el ministerio que correspondía a cada una de las edades de la iglesia era el ministerio del mensajero de cada edad de la iglesia. Pero después viene el ministerio de Moisés y de Elías para la edad de la piedra angular, para la edad eterna, para la edad del lugar santísimo. Ahí es el lugar de morada de Dios. Ahí es el lugar en donde el Señor asentará. Será el lugar de reposo del Señor. En la primera edad estuvo el Señor manifestándose en el mensajero de esa edad, pero en esa edad Él no se quedó. Ahí no se quedó para reposar por toda la eternidad, sino que pasó a una segunda edad. Y así el Señor siguió caminando de edad en edad. No tuvo reposo en ninguna de las edades. Estuvo caminando de edad en edad y de mensajero en mensajero. Pero cuando llegue al lugar santísimo, habrá llegado al lugar de reposo del Señor, en donde estará el arca del pacto, en donde estarán los 2 querubines que representan el ministerio de Moisés y Elías, en donde estará el maná escondido, en donde estará las tablas de la ley del Señor Jesucristo. Ahí estará la ley de Moisés actualizada. Y si está ahí la ley de Moisés actualizada,
ahí está lo que representaron las tablas de la ley con su contenido. Ahí estará todo lo que necesitará el Señor para hacer de ese lugar el lugar de reposo del Señor. Y de ahí Él nos saldrá. Él nos saldrá de ahí, porque después del lugar santísimo, después de la edad del lugar santísimo, de la edad de la piedra angular, no hay otro lugar, no hay otra edad. Por eso el lugar santísimo y la edad del lugar santísimo o de la edad de la piedra angular está representado por la edad número 8 o la etapa número 8. Y cuando se habla del 8, se habla de eternidad. El 8 representa eternidad. Por eso, cuando el Señor se manifieste en ese lugar, entonces se habrá cumplido la venida del Señor. Él resplandecerá desde el lugar santísimo para iluminar a los seres humanos. Y el resplandor de su venida aún será tan poderoso que aún nos iluminará, pero el anticristo dice que lo destruirá. Pues dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses, dice de la siguiente manera, hablando del anticristo, dice: porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Qué es o cuál es el espíritu de su boca? Su palabra. Es la espada de dos filos que sale de su boca, como lo muestra Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 19 para que ustedes vean lo que acontecerá con el espíritu que sale de la boca del Señor y sale en forma de una espada aguda de dos filos. Leyendo Apocalipsis 19 y el verso 15 dice, hablando del Señor que viene sobre un caballo blanco como la nieve, dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a la gente, a los gentiles, y él los regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora vean para qué es la espada que sale de la boca del Señor en su segunda venida, como lo muestra Apocalipsis 19, viniendo sobre un caballo blanco, para herir con esa espada, con su palabra, con su mensaje, a los gentiles, para herir el reino de los gentiles. Y hiere al reino de los gentiles, a la estatua que vio el rey y vio Daniel, lo hiere en los pies de hierro y de barro cocido. Ahora, vean ustedes que él viene sobre un caballo blanco como la nieve, viene cabalgando sobre la palabra pura, porque un caballo representa un poder, y ese caballo blanco representa el poder puro de la palabra de Dios. Sigue diciendo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Porque en su venida, el resplandor de su venida será poderoso, por lo que haga el resplandor de su venida
y por lo que hable con el espíritu de su boca, el anticristo ha de salir de la escena. Dice que lo matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Eso es lo que está dicho. Y el resplandor de su venida será visto en el occidente. Porque él dijo que será como el relámpago que sale del oriente y se manifiesta, se revela en el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre como Rey de Reyes y Señor de Señores, como León de la tribu de Judá, será en el occidente. Porque así fue en el templo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón. La venida del Señor fue allá en aquel tiempo para venir y asentarse en el lugar santísimo, el lugar de reposo del Señor. Así será en este tiempo final. Y se verá el resplandor de su venida. El resplandor de su venida será visto. Él resplandecerá. Y el occidente que está en sombra, en tinieblas y sombra de muerte, al occidente luz le resplandecerá, la luz de la venida del Señor. Centroamérica y Suramérica se encuentran en tinieblas y sombra de muerte, hablando en términos espirituales, aunque también en términos económicos se encuentran en esa situación. Son tinieblas espirituales, sombra de muerte espiritual a la que se refiere la Escritura. Pero el resplandor de su venida será tan poderoso que iluminará a todos aquellos que estén en el occidente. Por eso es que dice la Escritura: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así fue en la primera venida y así será en la segunda venida. Él será el que alumbrará, Él será el que resplandecerá, y para eso Él llama a todos los seres humanos a despertar y a levantarse de entre los muertos, para que la luz de la venida del Señor, el resplandor del Señor en su venida, les alumbre. A uno que está dormido, aunque la luz esté alumbrando, no le hace ningún bien, porque no puede ver nada. Aunque haya luz, si está dormido, está en tinieblas y oscuridad y sombra de muerte. Pero el llamado del Señor es a despertar, a levantarse, para que la luz de la venida del Señor y el resplandor de su venida los ilumine y salgan de la ignorancia y de las tinieblas espirituales en que se encuentra la humanidad, para que así tengan el conocimiento, el entendimiento correcto de todo el programa divino, desde el principio hasta el final, para que así puedan comprender el programa que Dios estará desarrollando, estará realizando en estos días en que vivimos. Pues el programa que Él ha prometido realizar en nuestro tiempo es muy semejante
al que Él realizó en la primera venida del Señor. Él allá en su primera venida vino como Cordero de Dios para llevar a cabo el programa de redención, para por su sangre Él limpiarnos a todos de todo pecado y así redimir a los hijos de Dios. Pero esa labor que Él hizo allá no sería de tanto beneficio para el ser humano si Él no viene en su segunda venida para realizar la segunda parte de su plan de redención. La segunda parte Él la llevará a cabo como león de la tribu de Judá. Juan el Bautista anunció la primera venida del Señor porque fue el precursor de la primera venida del Señor y lo anunció como Cordero de Dios. Pero el segundo precursor, el precursor de la segunda venida del Señor, anunció la segunda venida del Señor como león de la tribu de Judá, porque Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene para reclamar todo aquello que Él redimió con su sangre. Él viene para reclamar su herencia. Por lo tanto, es necesario conocer lo que dijo el precursor de la segunda venida del Señor con relación a la segunda venida del Señor. Porque como Él dijo que vendría el Señor en su segunda venida, así es que Él vendrá. Así como en su primera venida Él vino, como lo anunció el precursor de la primera venida. Él vino para cumplir el plan de Cordero de Dios. Pero en su segunda venida ha sido anunciado como león de la tribu de Judá, y Él vendrá para cumplir el plan del león de la tribu de Judá, de Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vendrá en esa forma, y así como resplandeció en su venida allá 2000 años atrás, Él resplandecerá en su segunda venida. Y los que habiten en tinieblas y sombra de muerte, los occidentales, podrán ver su luz, la luz de su venida. Juan el Bautista fue una luz, pero cuando vino Jesús, Jesús fue una luz mayor. Por eso Jesús dijo: yo tengo mayor testimonio que Juan, mayor testimonio que mi precursor, que era una antorcha aquel día. Él se identificó entonces como una luz mayor. Si era una luz mayor, podía alumbrar más, podía con su mensaje alumbrar más y hacer claro los misterios que Juan no podía dar a conocer. Jesús alumbró más, dio a conocer el programa que Dios habría de desarrollar, dio a conocer lo que Dios haría a través de él, dio a conocer todo eso, aunque sus discípulos no entendieron ni un 25%. Después que resucitó el Señor le abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Y después decían: verdaderamente que lo que ha acontecido estaba escrito. Verdaderamente que lo que ha acontecido Él también nos lo dijo y no lo habíamos entendido. Eso sucede en muchas ocasiones. Hoy estamos en el tiempo en que la luz de su venida está prometida. Eso lo anunció una luz menor, lo anunció el precursor de una luz mayor. El precursor
es una luz menor al precursado, porque el precursado que es anunciado es la luz, no de una edad. Juan fue la luz de una edad, de la séptima edad hebrea, y el precursor de la segunda venida del Señor fue una luz de la séptima edad, la luz de la séptima edad. Y esa luz anunció que vendría otra etapa, otra edad de plena luz. Y él dijo: la luz mayor, la luz grande que viene es en su venida. Porque está anunciado que Él es la luz del mundo. Al venir Él, ha venido la luz mayor, la luz que desde el cielo resplandecería para todos los seres humanos. Y el resplandor de su venida sería visto por los seres humanos que despierten en este tiempo final. El llamado es entonces a despertar para ver el resplandor de su venida, para ver la gran luz que en estos días finales tiene que aparecer, lo cual será la segunda venida del Señor. Será una luz espiritual para alumbrar espiritualmente el alma y el espíritu, el entendimiento de los seres humanos. El resplandor de su venida. Eso es lo más grande que está anunciado que acontecerá. Vean ustedes cómo se cumplió en su primera venida. Eso se cumplió cuando apareció un hombre, un profeta llamado Jesús de Nazaret. La luz estaba manifestada en carne humana, porque esa es la forma en que la luz puede alumbrar y puede resplandecer para que los seres humanos puedan ser iluminados. Son iluminados con el mensaje que trae la luz manifestada en carne humana. Así es la forma, esa fue la forma de la primera venida del Señor, y esa será la forma de la segunda venida del Señor. Todo eso está prometido, y sabemos que será en el occidente como fue en el oriente. Y sabemos que así como los hebreos le trajeron a los gentiles el evangelio de la primera venida del Señor, de la manifestación de la luz en el oriente, las buenas nuevas de la primera venida del Señor y el propósito de la venida del Señor como Cordero de Dios, los gentiles le llevarán a los hebreos las buenas nuevas, las buenas noticias, el evangelio, que son buenas nuevas de la segunda venida del Señor como león de la tribu de Judá, como ellos lo estaban esperando. Así como los hebreos trajeron las buenas nuevas de la primera venida del Señor a los gentiles le llevarán las buenas nuevas de la segunda venida del Señor, se la llevarán a los hebreos. Lo que se cumplió entre los hebreos lo trajeron a los gentiles, y lo que se cumplirá entre los gentiles se lo llevarán a los hebreos. Y eso se conoce como el evangelio. Los hebreos le trajeron a los gentiles el evangelio de la gracia. Los gentiles le llevarán a los hebreos
el evangelio del reino de Dios, el evangelio del reino. Pues ese es el evangelio que le llevarán a través de Apocalipsis 11. Porque Apocalipsis 11 lo que predicará será el evangelio del reino de Dios. Todo eso será entendido, será visto, será anunciado, será predicado en el tiempo del resplandor de su venida. Y con el resplandor de su venida, con la luz de su venida, todo se esclarecerá. Todo se verá como es para nuestro tiempo, como es para su segunda venida. Y ya los que fueron representados en Juan el discípulo amado llorando, no tendrán que llorar más, porque verán al león de la tribu de Judá viniendo para reclamar su propiedad. Y en su venida será visto él manifestado. En su venida, el resplandor de su venida iluminará, alumbrará a los que viven en tinieblas y sombra de muerte. Alumbrará, esclarecerá al occidente, alumbrará en América. Y recuerden que América, el continente americano, está dividido en norte y en Suramérica, o sea, norte, centro y Suramérica. Ya la luz de el precursor de la segunda venida del Señor alumbró en Norteamérica, en donde estaba su edad. Y luego que se apagó la luz de la séptima edad al terminar su ministerio, y también al ser rechazado por su propiedad, la séptima edad quedó en tinieblas, quedó en oscuridad. Y la próxima vez que se ve una luz en el cielo espiritual, en el campo espiritual, será la luz de la venida del Señor. Cuando vino el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea, vino en el oriente. Y cuando apareció la luz mayor, apareció también en el oriente. Cuando vino el precursor de la segunda venida del Señor, vino en el occidente, en América. Y cuando se cumpla la segunda venida del Señor, se cumplirá también en América. La séptima edad se cumplió en Norteamérica, y de América solo queda Centro y Suramérica con el Caribe. Ahí será realizada la promesa de la gran luz que vendrá y resplandecerá en las tinieblas y en la sombra de muerte en que se encuentra el occidente, y principalmente esa área en donde resplandecerá Centro y Sudamérica, así como Zabulón y Neftalí. Verá la gran luz
en la venida del Señor, y luz les resplandecerá, para que vean el tiempo que estamos viviendo, para que vean la edad, la dispensación que nos toca vivir, y para que entremos con alegría y regocijo a la gran luz de la segunda venida del Señor. Es tiempo de despertar a esta realidad. Es tiempo de despertar para entender estos misterios que estaban ocultos desde antes de la fundación del mundo. Es tiempo de despertar para ver el misterio del séptimo sello, que es la segunda venida del Señor. Para entender este misterio conforme al programa de Dios. Y el misterio del séptimo sello lo dan a conocer los 7 truenos apocalípticos de Apocalipsis capítulo 10, lo cual es la voz del ángel fuerte que desciende del cielo. Ese ángel fuerte sabemos que es el Señor en su segunda venida. Por eso dice que su rostro es como el sol, porque Malaquías dijo: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Siempre un águila tiene 2 alas, porque con una no puede volar. Y él en su venida vendrá con Moisés y con Elías. Vendrá conforme al orden de su venida. Y vendrá tomando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para con él dar a conocer los misterios divinos. Por eso, cuando él desciende del cielo y su rostro resplandece como el sol, entonces el sol, que es él en su venida, resplandecerá en el continente en donde él cumpla su segunda venida. Así también fue visto en el monte de la transfiguración. Su rostro resplandeció como el sol en toda su fuerza, porque será una luz como el sol que representa a Cristo resplandeciendo en toda su fuerza. Allí en el monte de la transfiguración Dios nos mostró el orden de la segunda venida del Señor. Por eso Malaquías lo muestra viniendo y en sus alas, con sus 2 alas para traer salud. Y el monte de la transfiguración lo muestra con el ministerio de Moisés y Elías, uno a cada lado. Allí están nuevamente las 2 alas del gran águila del Señor en su venida. Y él en el tiempo final cumplirá todo esto. Por eso cuando Juan lo vio, él lo vio descendiendo del cielo en esa forma, y lo vio con un librito abierto en su mano. Es el libro de la redención. Es el libro en donde están todos los hijos de Dios, donde está la herencia del Señor que Él redimió. Él lo abrió en el cielo y lo trae a la tierra, y lo trae abierto. ¿Para qué? Para que se lo coma uno que lo va a ver en su venida, en la dimensión en que Él viene, y va a recibir la orden de tomar el libro y comerse ese libro, siendo el libro del Señor. Cuando se lo coma, tendrá el libro, la palabra del Señor.
Él tendrá todo lo que tenía el Señor en su diestra, en su mano derecha. Por eso es que después que todo eso ocurre, ya en el capítulo 11, ya siendo ese el título de propiedad, ya en el capítulo 11 podemos ver que tiene autoridad el ministerio de Moisés y de Elías, tiene autoridad sobre toda la naturaleza, tiene autoridad y poder para hacer lo que quieran hacer. ¿Por qué? Porque tiene el título de propiedad. Así será en este tiempo final. Eso es lo que está prometido. El rugido como león, ese será el mensaje del Señor en su segunda venida. Pues no será el mensaje como Cordero de Dios, sino como león de la tribu de Judá. Y dice que cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. El misterio que hablan esos truenos será dado a conocer, será oído por el pueblo de Dios, que verá la venida del Señor, que verá el resplandor de su venida. Será entendido por el pueblo del Señor, porque así como Juan, el discípulo amado, oyó lo que los truenos hablaron, también los hijos de Dios, los escogidos, oirán lo que hablará el Señor, viniendo como león de la tribu de Judá y rugiendo como un león. Porque cuando ruge como un león trayendo su mensaje, entonces los truenos estarán hablando sus voces. Y esos truenos entonces estarán descubriendo, revelando la segunda venida del Señor para ser cumplida en el occidente, en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor, que será construido en el occidente. Todo eso estará siendo revelado por los truenos apocalípticos en la venida del Señor. Por eso fue que el precursor de la segunda venida dijo: el misterio del séptimo sello será revelado, será dado a conocer al público por los 7 truenos en el tiempo de la venida del Señor. Porque el que ruge como un león y 7 truenos emiten sus voces es el Señor en su segunda venida. El que tiene el secreto del séptimo sello es el Señor, y lo da a conocer cuando ruge como león con su mensaje, y los 7 truenos apocalípticos emiten sus voces. Así como hubieron 7 truenos, uno para cada edad en las 7 edades de la iglesia, uno y después otro con un intervalo de tiempo. En el tiempo final habrán 7 truenos consecutivos. Será un mensaje con 7 etapas, pero consecutivamente dados por un solo mensajero, dados por el Señor en su segunda venida, conforme al orden de su venida. Dados por el Señor para ser revelados estos truenos al pueblo de Dios. Y si alguien sabrá lo que contienen esos truenos y lo que significa el séptimo sello, será el que se coma el libro que traerá el ángel fuerte. El ángel fuerte es el Señor en su segunda venida, pero el que se ha de comer el libro será el instrumento que Dios utilizará para manifestar
su venida, su presencia en esta tierra en los días finales. Porque Él, al cumplir su venida, tiene que hacerse manifiesto a través de carne humana y así dar a conocer el misterio de su venida, el misterio del séptimo sello, y darlo a conocer a través de los truenos apocalípticos, que es el mensaje séptuple, el mensaje de 7 etapas consecutivamente. Así será en nuestro tiempo. Para eso hay que estar despiertos en este tiempo, para ver la luz de su venida, para ver el resplandor de su venida y poderle ver en el cielo espiritual de Él. Porque hay cielo literal y hay cielo espiritual. Veremos en el cielo espiritual y en los lugares de tinieblas y sombra de muerte, en el occidente, veremos el resplandor de su venida. Y el resplandor de su venida será tan poderoso que será visto hasta en el oriente. Porque desde el oriente mirarán hacia el occidente, hacia el lugar santísimo del templo, para ver el resplandor de su venida. Así será. Ese es el programa de Dios para este tiempo. Eso es lo que nuestros ojos podrán ver y nuestro corazón podrá experimentar con alegría. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, y recuerden, lo que se verá será el resplandor de su venida. Se verá la gran luz del mundo, la venida del Señor en los días finales. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. En esta ocasión me siento muy feliz, muy contento de estar con ustedes y de traerles la palabra de Dios. Como dijo nuestro hermano Bermúdez, aquí siempre yo me siento